En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Hace 8 días arrancamos. Tema: libertad financiera. Todo el mundo pensó que les iba a hablar de dinero, cómo ser ricos y prósperos y bendecidos. Y se los enseñé. Les enseñé sobre el principio de la libertad financiera. ¿Cómo empezaba la libertad financiera? Y dijimos que la libertad financiera empezaba en la adoración. Y cogimos Deuteronomio 6, del 1 al 6. Empezaba adorando a Dios, pero en una adoración que Dios quería que la adoración fuera una adoración consciente. ¿Por qué lo hacíamos? Moisés está escribiendo Deuteronomio y les dice que Dios les dio los 10 mandamientos. Si quieres, apágalo. Yo creo que me escuchan con él apagado. Dios les dio los 10 mandamientos. Primero, para bendecirlos, para que les fuera bien, para que se multiplicaran, para que sus días fueran largos, o sea, para que disfrutaran de larga vida. Y decíamos, ¿usted había visto los 10 mandamientos así? Que Dios nos los había dado para que disfrutáramos, para que nos fuese bien y para que nos multiplicáramos. Entonces hablábamos de que la libertad financiera empezaba en una adoración, pero en una adoración consciente. ¿Por qué obedecer? Que teníamos que ser conscientes del por qué, que Dios quería que nuestra adoración fuera una adoración consciente. ¿Por qué lo hacemos? Y que cuando entendíamos por qué lo hacíamos, esa adoración pasaba acá. Y ahora lo queríamos hacer. Ya sabíamos por qué lo hacíamos. Cuando sabemos por qué lo hacemos, lo queremos hacer. Sabemos por qué Dios mandó los 10 mandamientos. Ahora amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora hay un sentimiento, pero que ese sentimiento me llevaba a una práctica. Que la libertad financiera empezaba ahí, obedeciendo a Dios. Y pensando en eso esta semana, no hay otra cosa más grande que bendiga nuestras vidas, que nos traigan tanta libertad financiera como lo es la integridad, el ser íntegros. Y trabajé en empresas desde los 15 años. Estoy trabajando desde los 15 años en varias empresas, trabajé en mi vida. Y todas tenían algo en común. Todas trataban de evadir impuestos, de alguna u otra manera. Y les escuché a todos decir, es que si no lo hacemos, no vamos a ser capaces, no sobrevivimos, tenemos que buscarle la comba al palo. Y hay una frase en la sociedad muy común, echa la ley, echa la trampa. Y creemos que la trampa nos va a traer bendición. Y estamos súper lejos de eso. Porque si hay algo que le trae bendición al ser humano, es la integridad, el ser transparentes, el ser íntegros. Y Juan escribe el primer libro de Juan, o sea, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 6, dice así: el que dice que permanece en él, debe de caminar como él caminó. El que dice que permanece en Jesús, debe de vivir como Jesús vivió.
inmediatamente se me viene la pregunta, ¿cómo caminó Jesús? Cuando Jesús estuvo en la tierra 33 años, se hizo carne, ¿cómo caminó? Cuando iba a trabajar en la carpintería de José, ¿cómo se comportó? Cuando estaba en la mesa con su familia y sus hermanos siendo un niño, ¿cómo vivió? Cuando jugaba en la calle. Siendo un adolescente, ¿cómo lo hizo? Siendo un joven de 20, 23, 25 años, ¿cómo vivió Jesús? Cuando sus hormonas estaban a 1000, ¿cómo caminó Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Porque cuando hablamos de Jesús, nos imaginamos al Jesús clavado en la cruz a los 33 años. Pero del 33 al 1 hay 33 años de vida. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo superó la adolescencia? Ahora yo que tengo 2 adolescentes en mi casa. ¿Cómo superó Jesús la adolescencia? ¿Había pensado usted en eso? Dice Juan, el que diga que está en Jesús debe de caminar como Él caminó. Y Jesús vivió todas, absolutamente todas las situaciones que vivimos usted y yo. Desde la niñez hasta la adultez. Tuvo problemas familiares, económicos, seguramente problemas de salud. ¿Usted cree que Jesús nunca se enfermó? ¿Usted cree que Jesús nunca le dio una gripa? ¿Por qué no? ¿Sí? Genial. No creo que Jesús haya hecho eso para él. Porque Jesús no vino a sanar. Porque Jesús sanó a unos pocos. Jesús resucitó a unos pocos. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, habían muchos más. Por eso llamó a Lázaro, por su nombre. Porque si dice levántese, se levantan todos. Él no vino a resucitar personas, Él vino a salvar. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Entonces me hacía esta pregunta, ¿qué tiene que pasar para que haya integridad en mi vida? ¿Qué tiene que pasar en la vida del ser humano, de usted, para que en su vida haya integridad? Y me encantó lo que Juan está diciendo antes, ahí en el capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen, y si alguno peca, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, lo primero que tiene que pasar en nuestras vidas para que seamos íntegros es que tiene que haber una sentencia. ¿Sabe usted qué es una sentencia? Aquí la abogada nos puede decir qué es una sentencia. Una sentencia es la resolución definitiva de un proceso judicial. Contiene la decisión de un juez o de un tribunal acerca de un caso. ¿Y sabe qué está diciendo Juan ahí? Si ustedes han pecado, tranquilos, tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo, pero no cualquier abogado, Jesucristo el justo. ¿Usted conoce algún abogado justo? No. Sí, doña Eliana. Jesucristo el justo. Solamente piensa en eso. Hay un tribunal. Está siendo una persona juzgada. Digamos que Andrea está siendo juzgada. Hay un abogado acusador que es Satanás. Hay un juez que es Dios. Y hay un abogado defensor que es Jesús. Entonces el abogado acusador dice todos los pecados que Andrea cometió y pensó cometer durante su vida.
Y Andrea se rasca la cabeza y dice, uy, ni yo me conocía tan bien. Y le dice, vea, ella hizo todo esto. Y se para el abogado defensor. Y dice, sí, es verdad, ella lo hizo. Y ahora Andrea se siente que está más jodida. ¿Cómo así? Si el abogado defensor está aquí es para que me defienda, no para que me acuse también. Para que me justifique, pero Jesús dice, sí, es verdad. Ella hizo todo eso y pensó hacer todo eso. Pero ¿saben qué? Yo ya pagué. Eso es lo que Juan está diciendo. Tenemos a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación, o sea, el pago por nuestros pecados. ¿Conoce usted algún abogado que no solamente lo defienda, sino que pague por usted? Sí, Jesús. Entonces, inmediatamente, el juez da la sentencia. ¿Sabe qué dice? Inocente. Inocente. Andrea es inocente, porque Jesús ya pagó. Entonces, lo primero que tiene que haber para que usted y yo seamos íntegros, lo primero que tiene que pasar en nuestra vida es que haya una sentencia. Que usted haya ido ante el juez justo. Haya contratado al abogado justo para que lo defendiese. Y me llama mucho la atención ahí porque Juan dice, y no solamente Él es la propiciación por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo así? O sea, que todos somos salvos. ¿Todo el mundo ha sido salvo? No. Porque no todos han acudido al abogado. Muchos no quieren saber nada del abogado justo. O acuden a otras partes. Pero Juan está diciendo, Él es el abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Alá. Alá. A Buda. A Jesucristo. El justo. Entonces Jesús murió por los pecados del mundo. Pero no todos han ido hacia el abogado. Y ese es el evangelio. Por eso predicamos a Jesús. Para que la gente entienda esto. Que si usted quiere ser íntegro, lo primero que tiene que hacer es ser sentenciado. Y si su abogado es Jesucristo, usted es inocente. Usted es inocente. Pecó, sí, pero no es culpable. ¿Por qué? Porque ya Él pagó por usted. Él es el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero no solamente tiene que haber una sentencia para que usted sea una persona íntegra, tiene que haber una evidencia. Y aquí es donde entramos. Ya pasamos la parte del abogado, lo que le toca a Jesús. Ahora lo que le toca a usted. Mire lo que está diciendo Juan. En esto sabemos, o sea, esta es la evidencia. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Al abogado, a Jesús. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Tiene que haber una evidencia. Hay una sentencia, pero también tiene que haber un cambio de vida. Y esa es nuestra parte ya. Y eso es lo que Juan está diciendo. Si usted conoce a Jesús y si usted se lavó sus pecados en la sangre de Cristo, tiene que haber una evidencia en su vida. ¿Cuál? La obediencia. En esto sabemos que si guardamos sus mandamientos, le conocemos. Tiene que haber una total y sencilla obediencia en su vida. La evidencia es una vida transformada. La evidencia es una lengua domada. La evidencia son unos ojos amansados. La evidencia es una lengua refrenada. Eso es lo que Juan está diciendo. Están diciendo, tiene que haber una evidencia en su vida. Tiene que pasar algo en su vida. Y aquí es donde usted se tiene que evaluar. Yo llevo tantos años caminando con Jesús, o tantos meses, o tantas horas, o tantos días. ¿Qué evidencia hay en mi vida de que Él ha pasado por acá? De que yo le conozco. ¿Qué evidencia? Y es muy fácil. Coja una foto, un álbum de su pasado, mire hacia atrás y compárese usted antes de Cristo con el usted de después de Cristo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en su mente? ¿Qué ha pasado en su corazón? ¿Qué ha pasado en su vida? Si ha habido un cambio, el que dice que está en Él debe de caminar como Él caminó. Y la integridad empieza con una sentencia. Soy inocente. Pero la integridad continúa con una evidencia. He cambiado. Sigo cambiando y seguiré cambiando. No estoy diciendo, ¿es usted ya perfecto a la semejanza de Jesucristo? No, yo sé que no. ¿Para qué va a hacer la pregunta? Obviamente, desde aquí se nota que no. Sobre todo la señora de allá del fondo, la que acabó de entrar de verde. Se nota. Pero la pregunta es, familia, ¿ha habido un cambio en su vida? ¿Seguro? Todos los días como cristianos tenemos que autoevaluarnos y tenemos que luchar para mejorar. No se siente a pensar, a decir, no, Dios me cambia, Dios cámbiame, Dios cámbiame. Él no va a hacer eso. Usted debe de hacerlo. Por eso Pedro escribe en su carta, añadan a su fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio. ¿Qué está diciendo? ¿Que Jesús se los va a añadir? No, usted añada a esa fe virtud, a esa virtud conocimiento, a ese conocimiento paciencia, a esa paciencia perseverancia. Usted lo tiene que añadir. Nosotros tenemos que cambiar. Yo puedo cambiar solamente a Andrés. Usted, Andrea, solamente puede cambiar a Andrea. No trate de cambiar a Marlon, no lo va a lograr. Solo puede cambiar a Andrea. Y así cada uno de nosotros. Entonces, debe de haber una evidencia, o sea, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas para que haya integridad? Una sentencia de que somos inocentes, una evidencia de que lo conocemos a Él. Pero esa evidencia trae a nuestras vidas una consecuencia.
Y es lo que habla nuestro versículo. El que dice que está en Jesús debe de caminar como Él andó. Esto es una consecuencia. Yo no puedo caminar en Él si no estoy en Él. Para yo poder caminar en Él, tengo que estar en Él. Y lo dice literalmente. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Para yo andar como Él anduvo, tengo que permanecer en Él. Y mire la palabra permanecer. Ay, permanecer. Habla de relación, de perseverancia, de persistir, de durar, de morar. No podemos ser íntegros sin estas cosas. Si usted no persevera en permanecer. Y es una lucha. Eso me habla de guerra. A mí eso me habla de lucha. Perseverar me habla de lucha. ¿A usted de qué le habla? Persevere, 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 persevere. Cayó, párese, siga. Cayó, persevere. Falló, párese, levántese, persevere, persevere. ¿Quiere libertad financiera? Yo sé que sí. Sea íntegro. Entienda que la libertad financiera no es tener todo, sino necesitar menos. Muchas veces el deseo de tener cosas nos esclaviza y dejamos de ser libres. De todas esas cosas que quiere tener, haga una lista y diga, bueno, ¿con qué puedo ser? Con menos de esto, ¿qué puedo ser feliz? Yo creo que sí. El que para aquel que lo poco no le es suficiente, nada le será suficiente. ¿Sabía usted? Y Jesús escribe así el Mateo 25:23. Con esto termino. Mateo 25:23. Entonces, perdón, está leyendo 24:23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo volvemos a leer. Buen siervo fiel. En lo poco has sido justo, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo mucho que Jesús le está prometiendo? Volvámoslo a leer. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Listo, esa es la promesa. Ahora, lo va a entrar a lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Para mí lo mucho es el gozo del Señor. Para mí lo mucho no es la camioneta, no es el jet, no es San Andrés Islas. Lo mucho es el gozo del Señor. Pero ¿cómo este hombre pudo entrar en el gozo del Señor? Porque aprendió a ser fiel en lo poco. Aquella persona que no le es suficiente lo poco, nada le será suficiente. ¿Quiere libertad financiera? ¿Sabe dónde está? En el gozo del Señor. ¿Tiene usted ese gozo? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad financiera. El gozo del Señor. ¿Sabe qué escribe el salmista? El gozo del Señor, mi fortaleza es.
¿Cuál es su fuerza? ¿Dónde está su fuerza? El gozo del Señor y fortaleza es. Eso trae libertad. Eso trae libertad. Y yo me preguntaba, voy a hablar sobre libertad financiera. ¿Yo tengo libertad financiera? Porque a veces creemos que tener libertad financiera es no tener deudas. Yo tengo deudas, pero no me roban el gozo. Y eso me hace estar libre. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo me lo dio Él. Entra en el gozo de tu Señor. Nadie puede cerrar esa puerta, solamente Él. ¿Tiene usted libertad financiera? Te voy a invitar a que se ponga sobre eso. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a ser íntegros. A vivir como tú viviste cuando estabas en cuerpo y carne en esta tierra. Moviste los 33 años siendo un niño, siendo un adolescente, un joven, siendo un adulto. Pasaste por todas las etapas y cumpliste el propósito, Señor Jesús. Pasaste necesidades al punto de que un día dijiste, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Y recuerdo ese texto cada que pongo mi cabeza en la almohada cómoda que tengo en mi casa. Tú no tuviste donde, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero sin embargo, tuviste libertad. De nada estuviste atado. Aprendiste a vivir con lo mucho, aprendiste a vivir con lo poco. Aprendiste a entrar en el gozo de tu Señor y a disfrutar. Señor, ayúdanos a vivir así. Ayúdanos a vivir así. Si nos quieres dar abundancia, Señor, que sea acompañada de gozo. Si nos quieres dar escasez, que sea acompañada de gozo. Pero que seamos libres, Señor Jesús. Que nada nos robe el gozo y la tranquilidad. Bendice a la congregación, bendice a las mujeres. Hoy es el Día de la Mujer. Yo las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ellas, porque son nuestra ayuda idónea, porque son nuestro complemento, porque son esa parte que necesitábamos, Señor Jesús. Gracias por ellas, por ese regalo tan maravilloso que nos diste, por las mujeres. Gracias, bendícelas, guárdalas, líbralas del mal. Y que mañana pasen un día maravilloso. Y regálales un día lleno de sol y de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.